Apaga la luz, sube el volumen y prepárate, estas historias vienen de lugares donde nadie quiere quedarse. Suscríbete y deja en los comentarios cuál te dejó pensando. Siempre pensé que dormir era la parte más sencilla de la vida. Te acuestas, cierras los ojos y el mundo desaparece por unas horas. Nunca tuve problemas con eso. De hecho, siempre fui de los que caen rendidos apenas tocan la almohada. Pero todo cambió hace 3 meses, cuando empecé a despertar en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba dentro de mi habitación. No era un ruido, ni una sombra, ni un sueño. Era una certeza. Una presencia tan clara como el frío que se siente cuando abres la ventana en invierno. Y lo peor es que, al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Vivo solo desde hace 5 años, en un departamento pequeño que alquilo en un edificio viejo. No es un lugar bonito, pero es barato y silencioso, y eso me bastaba. Trabajo como editor de video, así que paso la mayor parte del día encerrado frente a la computadora, ajustando colores, limpiando audio, cortando escenas. Mi vida es rutinaria, casi monótona, pero siempre me gustó así. Otras veces escuchaba un crujido en la madera del pasillo, un sonido suave pero perfectamente reconocible. Y otras, simplemente despertaba con la sensación de que algo estaba muy, muy cerca de mi rostro. Nunca veía nada. Nunca escuchaba una voz. Pero la presencia estaba ahí, como un perfume que no sabes de dónde viene pero sabes que no es tuyo. La noche que lo cambió todo fue un jueves. Había trabajado hasta tarde y me acosté agotado, con la cabeza llena de imágenes y sonidos. Me dormí rápido, pero desperté de golpe, como si alguien hubiera dicho mi nombre. Abrí los ojos y supe al instante que algo estaba mal. No podía moverme. No podía girar la cabeza. No podía levantar un dedo. La parálisis era total, absoluta, como si mi cuerpo hubiera dejado de pertenecerme. Intenté respirar hondo, pero el aire entraba con dificultad, como si algo invisible presionara mi pecho. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un paso. Lento. Arrastrado. Proveniente del pasillo. El tipo de paso que hace alguien que no quiere ser escuchado, pero que no puede evitar que el piso crujan bajo su peso. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Intenté moverme, gritar, cerrar los ojos, cualquier cosa, pero mi cuerpo seguía inmóvil. El paso se repitió. Y luego otro. Y otro. Cada uno más cerca que el anterior. La luz del pasillo, que siempre dejo encendida, comenzó a oscurecerse. No de golpe, sino como si algo estuviera bloqueándola lentamente. Una sombra. Una figura. No podía verla directamente desde mi posición, pero podía sentirla. Podía sentir cómo la temperatura de la habitación bajaba, cómo el aire se volvía más denso, más pesado. Y entonces, la figura entró en mi habitación. No escuché la puerta. No escuché respiración. Solo escuché el silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber todos los sonidos del mundo. La figura se detuvo junto a mi cama. Podía sentir su presencia, su peso, su intención. Era como si la oscuridad misma se hubiera condensado en un punto, justo al lado de mi rostro. Y entonces, algo se inclinó sobre mí. No vi un rostro. No vi ojos. No vi una forma definida. Pero sentí su aliento. Frío. Húmedo. Con un olor extraño, como tierra mojada mezclada con metal oxidado. Sentí algo rozar mi mejilla. Algo áspero, delgado, como dedos demasiado largos. Me tocó la mandíbula, luego el cuello, luego el pecho, como si estuviera examinándome. Y entonces escuché un sonido. No era una voz humana. No era un susurro. Era un sonido gutural, profundo, que vibró dentro de mi cabeza más que en mis oídos. Un sonido que no debería existir. Mi cuerpo reaccionó de golpe. Pude mover un dedo. Luego otro. Luego la mano entera. La figura se detuvo. Se enderezó lentamente, como si no tuviera prisa. Y en ese instante, recuperé el control total de mi cuerpo. Me incorporé de un salto, jadeando, temblando, con el corazón a punto de estallar. Encendí la luz.
La habitación estaba vacía. La puerta seguía entreabierta. La luz del pasillo seguía encendida. Pero el aire seguía helado. Me levanté tambaleando y revisé cada rincón del departamento. No había nadie. Nada fuera de lugar. Excepto una cosa, en la pared, justo al lado de mi cama, había una marca. Una línea larga, irregular, como hecha con una uña. La pintura estaba raspada. Como si algo hubiera pasado su mano por allí. Me quedé mirándola durante varios minutos, sin poder procesar lo que significaba. No dormí el resto de la noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Pero lo peor llegó después. Una semana más tarde, mientras revisaba las grabaciones de la cámara que instalé en mi habitación, sí, llegué a ese punto, encontré algo. A las 3:19 de la madrugada, la cámara se activó sola. La imagen era oscura, granulada, pero se veía claramente mi cama. Y algo más. En la esquina inferior derecha, casi fuera de cuadro, había una figura. Alta. Inclinada. Mirando hacia mí. La última imagen, congelada por un segundo antes de que el archivo se corrompiera, mostraba algo que todavía me cuesta describir. Un rostro. O lo que intentaba ser un rostro. Con un ojo completamente negro. El mismo que sentí aquella noche, a centímetros de mi cara. Desde entonces, no he vuelto a dormir más de 2 horas seguidas. Cada vez que cierro los ojos, siento que algo se acerca. Que algo me observa. Que algo espera. Y lo peor es que, algunas noches, cuando estoy a punto de dormirme, escucho un paso en el pasillo. Lento. Arrastrado. Como si alguien caminara hacia mi puerta. Y sé que, tarde o temprano, volverá a entrar. El terror que me produjo esa frase fue distinto, no era miedo por mi vida, sino por lo que podía perder. ¿Qué quieren entonces?, pensé con desesperación. La respuesta no vino en palabras, sino en imágenes, flashes de momentos de mi vida, de risas, de conversaciones, de decisiones. Era como si la presencia coleccionara instantes, como si se alimentara de recuerdos. Comprendí, con una certeza helada, que cada episodio me costaba algo más que sueño, me costaba fragmentos de mí mismo. A partir de entonces, la lucha cambió de estrategia. No bastaba con dormir mejor, había que proteger lo que era mío. Empecé a escribir todo, conversaciones, nombres, fechas, sensaciones. Llevaba un cuaderno a la cama y, al despertar, anotaba lo que recordaba antes de que la memoria se desvaneciera. Era un ritual desesperado, una defensa contra el robo nocturno. Pero la presencia también aprendió. Empezó a borrar cosas que no estaban en mis notas. Olores, sensaciones, la manera en que mi madre reía. Nunca pensé que una noche cualquiera pudiera cambiar la manera en que miraría mi cama, mi cuarto y, sobre todo, mi propio cuerpo. Durante años viví convencido de que el sueño era un refugio, un paréntesis donde el mundo se detenía y yo me permitía desaparecer sin consecuencias. Trabajo, facturas, conversaciones a medias, la rutina que me aprisionaba durante el día, todo eso se disolvía en la oscuridad. Hasta que la oscuridad dejó de ser un alivio y se convirtió en una habitación donde algo más, algo que no era yo, esperaba despierto. Mi nombre no importa. Lo que importa es cómo empezó. Al principio fueron episodios aislados, casi anecdóticos, despertaba con la sensación de haberme movido, de haber hablado en voz baja, y mi pareja me miraba con esa mezcla de ternura y preocupación que tienen las personas que no entienden del todo lo que les cuentas. Roncas, me decía. Te mueves mucho. Yo me reía, lo atribuía al estrés, a la cerveza de más, a la almohada. Pero la primera vez que experimenté la parálisis del sueño no supe qué era. Me desperté en la madrugada, con la luz de la calle filtrándose por las cortinas, y supe inmediatamente que algo estaba mal, mi cuerpo no respondía. La sensación fue sutil al principio, como si mis músculos se hubieran quedado dormidos por completo. Intenté mover un dedo, luego la mano, luego la cabeza. Nada. El pánico no llegó de inmediato. Llegó después, cuando comprendí que no era sueño ni somnolencia, sino una prisión dentro de mi propio cuerpo. Mi respiración se volvió un acto consciente y torpe.
Podía oír el latido de mi corazón, un tambor sordo que parecía resonar en la caja torácica como si alguien golpeara desde dentro. Intenté gritar, pero de mi garganta solo salió un hilo de aire. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido lejano del refrigerador y el tic-tac del reloj en la pared. Y entonces la sentí. Una presencia. No puedo describirla con precisión porque la mente, en esos instantes, mezcla lo real con lo que el miedo inventa. Era una sensación de peso sobre mi pecho, como si alguien se hubiera sentado encima de mí. No había forma de saber si era una persona, una sombra o un pensamiento materializado. Lo único cierto era que su intención no era amable. No había maldad explícita, no al menos como la imaginamos en las películas. Era algo más primitivo, una curiosidad fría y hambrienta que me observaba desde el borde de la cama. Sentí un aliento, no en mi cara, sino en mi oído, un susurro que no articulaba palabras pero que llenaba la habitación con una presión que me impedía pensar con claridad. Cuando por fin recuperé el movimiento, fue como si emergiera de un pozo profundo. Me incorporé de golpe, jadeando, con la piel cubierta de un sudor frío. La lámpara de la mesita estaba apagada. La habitación no mostraba señales de intrusión. Mi pareja dormía a mi lado, ajena. Le conté lo sucedido con voz temblorosa, me miró con esa mezcla de escepticismo y cariño y me dijo que había sido una pesadilla. Yo quería creerle. Quería creer que todo había sido producto de mi imaginación. Pero la semilla del miedo ya estaba plantada. Con el tiempo, los episodios se hicieron más frecuentes. Al principio eran una vez cada varios meses, luego cada pocas semanas, hasta que se convirtieron en una presencia regular en mis noches. Aprendí a reconocer los signos, la sensación de despertar sin poder moverme, la presión en el pecho, el zumbido en los oídos, la sensación de que alguien estaba en la habitación. Empecé a llevar un registro mental, casi científico, de cada episodio, hora, duración, sensaciones asociadas. Descubrí patrones, ocurrían más a menudo cuando estaba agotado, cuando había bebido alcohol la noche anterior, o cuando había dormido en una posición concreta. Busqué información, leí artículos médicos, foros, testimonios. Todo encajaba con la parálisis del sueño, una disociación entre el cerebro que despierta y el cuerpo que permanece en el estado de atonía REM. La explicación científica me calmó por un tiempo, saber que había una razón biológica me dio una sensación de control. Pero la ciencia no me explicó la voz. Esa voz empezó como un murmullo, luego se volvió más clara. No siempre hablaba, a veces era solo una sensación de intención, una mirada que atravesaba la oscuridad. Otras veces, sin embargo, articulaba palabras. No eran frases completas, sino fragmentos, mi nombre, una fecha, una palabra suelta que parecía arrancada de mis recuerdos más íntimos. En una ocasión, mientras estaba paralizado, escuché claramente, recuerda. No supe qué debía recordar. Me esforcé por buscar en mi memoria, por encontrar alguna pieza perdida que justificara esa orden, pero no hallé nada. La voz no se parecía a la de nadie que conociera. Era neutra, sin género, como si proviniera de un altavoz distante. Y sin embargo, cuando pronunciaba mi nombre, algo en mi interior se estremecía con una familiaridad que me helaba. Intenté combatirlo con lógica. Si era un fenómeno neurológico, podía controlarlo con hábitos, dormir más, evitar la cafeína, reducir el estrés. Cambié mi rutina, practiqué técnicas de higiene del sueño, medité. Algunas noches funcionaba, dormía sin incidentes y me despertaba con la sensación de haber descansado. Otras noches, la parálisis volvía con una crueldad que parecía burlarse de mis esfuerzos. Empecé a temer la cama, a posponer el momento de acostarme, a quedarme despierto hasta que el cansancio me venciera por completo. Eso solo empeoró las cosas, el agotamiento acumulado parecía alimentar las visitas nocturnas. Lo que más me desconcertaba era la coherencia de las experiencias. No eran alucinaciones caóticas, tenían una lógica propia. La presencia no solo me observaba. Interactuaba con mis recuerdos. En una ocasión, mientras estaba inmóvil, vi, o creí ver, la silueta de mi madre en la penumbra. No era su rostro, sino la forma de su figura, el gesto con el que solía acomodarse el cabello cuando estaba pensativa. Sentí una mezcla de consuelo y terror.
La voz, entonces, dijo, ella no recuerda. No entendía a qué se refería. Mi madre vivía, con sus olvidos y sus rutinas, y yo la visitaba los fines de semana. ¿Qué quería decir esa frase? Al día siguiente, la llamé para preguntarle por su memoria, por si había notado algo extraño. Me respondió con la misma voz cansada de siempre, estoy bien, cariño. No dije nada sobre la noche anterior. ¿Cómo explicar que una sombra me había hablado de su memoria? Con el tiempo, la línea entre sueño y vigilia se volvió difusa. Empecé a dudar de mis recuerdos diurnos. ¿Había sido real la conversación con mi jefe o solo una reconstrucción? ¿Había cerrado la puerta al salir o lo había soñado? La parálisis del sueño no solo me robaba horas de descanso, me robaba la confianza en mi propia percepción. Empecé a anotar cosas, dejaba notas en la cocina, marcaba la hora en el calendario, grababa mensajes de voz para mí mismo. Era un intento de crear un rastro objetivo que pudiera contrarrestar la incertidumbre que la noche sembraba en mi mente. Una noche, la experiencia cambió de tono. Fue una madrugada de otoño, con lluvia fina que golpeaba el cristal y un frío que se colaba por las rendijas de la ventana. Había trabajado hasta tarde y me acosté sin cenar, con la cabeza llena de números y correos. Me desperté, como tantas veces, sin poder moverme. La presión en el pecho fue inmediata, pero esta vez no había solo una presencia, había varias. Sentí como si la habitación se hubiera llenado de figuras, sombras que se agrupaban alrededor de la cama, susurrando entre ellas. No podía distinguir palabras, pero la sensación era la de una reunión, de algo que deliberaba sobre mí. El miedo se transformó en una angustia más compleja, no solo temía por mi vida, sino por mi identidad. Entonces, una de las sombras se inclinó sobre mí y pude percibir un rostro, o al menos la sugerencia de uno. No era humano en el sentido habitual, sus rasgos estaban difuminados, como si alguien hubiera pintado un rostro con trazos rápidos y luego lo hubiera borrado con la mano. Pero lo que me heló la sangre fue la familiaridad de ese rostro. Tenía la misma expresión que yo en las fotos antiguas, la misma línea de la mandíbula, la misma cicatriz en la ceja que me hice de niño. Era como mirarme en un espejo deformado. La voz, ahora más clara, dijo, eres uno de nosotros. No supe si era una afirmación o una sentencia. A partir de esa noche, las visitas se volvieron más intrusivas. No se limitaban a la madrugada, a veces me asaltaban en la siesta, en el momento en que me quedaba dormido en el sofá. Empecé a notar pequeñas anomalías durante el día. Objetos fuera de lugar, una sensación de haber sido observado, la impresión de que alguien había pasado por la habitación. Mi pareja lo notó también. Empezó a dormir con la luz encendida y a dejar la puerta entreabierta. Intentamos hablarlo, buscar ayuda profesional, pero la palabra parálisis suena a algo que se supera con terapia y paciencia. Los médicos me explicaron los mecanismos, me recetaron técnicas de relajación y, en un caso, un fármaco para regular el sueño. Nada detuvo la sensación de que algo me estaba estudiando. La violencia de las noches fue escalando en sutileza. No hubo ataques físicos en el sentido convencional, no hubo heridas ni marcas. La violencia era psicológica, la presencia jugaba con mis recuerdos, con mis miedos más íntimos. En una ocasión, mientras estaba paralizado, vi la escena de mi infancia que más me avergonzaba, la vez que rompí el jarrón de la abuela y lo escondí detrás del armario. Sentí la culpa como una mano que me apretaba la garganta. La voz susurró, ¿lo recuerdas ahora? Me desperté llorando, con la sensación de que alguien había removido mis recuerdos como quien remueve un cajón. Empecé a investigar más allá de la medicina. Leí relatos antiguos, folclore, testimonios de culturas que hablaban de visitantes nocturnos, de sombras que se posaban sobre los durmientes. Encontré coincidencias inquietantes, la sensación de presión, la incapacidad para gritar, la presencia de figuras que observan. Pero también encontré algo más perturbador, relatos de personas que, tras años de episodios, comenzaron a perder fragmentos de su vida. No era solo memoria, era como si la presencia reclamara partes de la persona. La idea me aterrorizó. ¿Podía algo así sucederme? ¿Podía la noche robarme no solo el sueño, sino la esencia de lo que soy? La respuesta llegó de la manera más banal, una mañana me desperté y no recordé a un amigo de la universidad.
Tenía su nombre en la punta de la lengua, imágenes borrosas de una fiesta, una conversación sobre un viaje, pero no lograba reconstruir su rostro ni su voz. Busqué en mi teléfono, en mis redes, y encontré mensajes antiguos que confirmaban su existencia. Le escribí y me respondió con sorpresa, ¿no te acuerdas de mí? Nos vimos hace 2 años. La sensación fue como una pérdida física, un hueco en la memoria que no se llenaba. Empecé a temer que cada episodio nocturno me costara algo más que horas de sueño. La paranoia se instaló. Empecé a grabar mis noches con una cámara en la mesita. No quería que me tomaran por loco, quería pruebas. Las primeras grabaciones no mostraron nada fuera de lo común, yo dormía, me movía, a veces me incorporaba. Pero en una de las noches, al revisar el video, vi algo que me heló, a las 3:17, la cámara captó una sombra que se deslizó por el borde de la cama, una forma oscura que no proyectaba reflejo en el vidrio de la ventana. No se distinguían rasgos, solo un contorno que se movía con una fluidez antinatural. El archivo no tenía audio, la cámara no había registrado sonido. Lo mostré a mi pareja y a un amigo cercano. Ambos se quedaron en silencio, mirándolo una y otra vez. Nadie supo qué decir. Decidí confrontarlo. La lógica me decía que debía enfrentar el miedo para quitarle poder. Una noche, me preparé, dejé la luz tenue encendida, coloqué la cámara, me aseguré de que mi pareja estuviera despierta en la sala. Me acosté y esperé. Cuando la parálisis llegó, intenté mantener la calma. Sentí la presión, las sombras, la voz. Pero esta vez, en lugar de intentar moverme, intenté hablar. No con la voz, porque no podía, sino con la intención. Me concentré en un pensamiento claro, no me llevas. Fue un acto de voluntad, una afirmación simple. La presencia se detuvo. Por un instante, sentí que algo dudaba. Entonces la voz dijo, con una claridad que me atravesó, no es tu cuerpo lo que queremos. Eran pérdidas sutiles, casi imperceptibles, pero acumulativas. Me sentía como si me deshilacharan por dentro. La noche final llegó sin fanfarrias. Fue una madrugada sin lluvia, con un silencio tan denso que parecía absorber la luz. Me acosté con el cuaderno bajo la almohada, con la cámara grabando, con la puerta entreabierta. Cuando la parálisis vino, supe que algo era distinto. La presión fue más intensa, las sombras más numerosas. Sentí que me rodeaban, que me miraban con una atención que ya no era curiosa sino posesiva. Intenté el ritual de la voluntad, la afirmación, no me llevas. La voz respondió, pero esta vez no con palabras, fue una sensación, una certeza que me atravesó como un frío que no proviene del aire sino del hueso. En el video, lo que se ve es simple, yo inmóvil, la habitación en penumbra, la cámara enfocando mi rostro. A los pocos minutos, la figura se acerca y se inclina sobre mí. No hay contacto físico visible, pero mi expresión cambia. La tensión en mi frente se relaja, mis ojos se humedecen, una sonrisa pequeña, extraña, aparece en mis labios. La cámara sigue grabando mientras la figura se retira y la habitación vuelve a la normalidad. A la mañana siguiente, mi pareja me encontró en la cama, con el cuaderno abierto y la pluma en la mano. Estaba despierto, pero no del todo. Sus ojos tenían una calma que no era la mía. Intenté hablar, pero las palabras se me escapaban como agua entre los dedos. Miré el cuaderno. Las últimas páginas estaban llenas de notas, pero en la última línea había una frase que no recordaba haber escrito. La frase decía, no temas. Hemos venido a recordar por ti. No supe qué hacer. Llamé a mi amigo, le mostré el video, le leí la frase. Él me miró con una mezcla de compasión y alarma. Tienes que ver a un especialista, dijo. Fui a varios médicos, a psicólogos, a neurólogos. Me hicieron pruebas, electroencefalogramas, resonancias. Todo dentro de la normalidad. La explicación clínica seguía siendo la parálisis del sueño, exacerbada por estrés y privación. Pero la frase en mi cuaderno no tenía explicación médica. ¿La había escrito yo en un estado de somnolencia? ¿Había sido implantada por la presencia? No había respuesta. Con el tiempo, noté que mi memoria seguía perdiendo piezas, pero ya no eran solo recuerdos triviales, eran decisiones, gustos,
pequeñas inclinaciones que me definían. Dejé de reconocer canciones que antes amaba, olvidé la receta de un plato que solía cocinar, perdí la habilidad para dibujar una línea recta. Mi pareja intentó ayudarme a reconstruirme, me mostró fotos, me contó anécdotas, me leyó fragmentos de mis notas. A veces, algo en mí respondía con un destello de reconocimiento, otras veces, era como mirar a un desconocido. Empecé a sentir que la presencia no solo coleccionaba recuerdos, sino que los reemplazaba por algo más frío, más uniforme. Era como si me estuvieran despojando de lo que me hacía único para convertirme en una pieza más de su colección. No sé si lo que cuento es una advertencia o una confesión. No sé si alguien leerá esto y lo tomará como una historia de terror o como la crónica de una enfermedad. Solo sé que, cuando cierro los ojos, la sensación de la presencia vuelve, y con ella la certeza de que algo me observa con paciencia. A veces, en la madrugada, me sorprendo buscando en mi memoria un gesto, una palabra, una risa que ya no está. Y entonces, en el borde de la conciencia, escucho un susurro que no es voz ni pensamiento, sino la promesa de una continuidad que me aterra: no te preocupes. Recordaremos por ti. La última vez que miré el cuaderno, la frase final había cambiado. No era la misma caligrafía, ni la misma tinta. Decía: gracias por dejarnos entrar. No recuerdo haber escrito eso. No recuerdo haberlo pensado. Y sin embargo, cuando la noche cae y la casa se queda en silencio, siento que algo en mí responde con gratitud. No sé si es mi voz o la suya. No sé si, al final, la parálisis del sueño fue solo el mecanismo por el que algo más antiguo y paciente encontró una grieta para entrar. Solo sé que, cada vez que me acuesto, me pregunto cuánto de mí quedará cuando la mañana vuelva a traer la luz. Y me pregunto, con un miedo que ya no es solo mío, ¿qué recuerdos elegirán conservar por mí? El silencio de mi habitación solía ser reconfortante. Ahora es una sentencia. Todo comenzó hace 3 meses, una noche cualquiera. Me desperté, o eso creí, incapaz de moverme. Un peso de plomo sobre mi pecho, una presencia densa y gélida que llenaba el aire. Solo podía mover los ojos, y en la esquina más oscura de la habitación, junto al armario, vi una silueta. No era una sombra proyectada por la luna. Era una mancha de oscuridad más profunda que la noche, una figura encorvada y desproporcionada que observaba. Duró unos minutos, hasta que un espasmo me recorrió el cuerpo y pude gritar. Lo atribuí al estrés, a la fatiga. Un fenómeno científico, parálisis del sueño, me dije. Mi mente jugándome una mala pasada. Pero volvió. Y cada vez fue peor. La segunda vez, la figura estaba más cerca, al pie de mi cama. Ya no era solo una silueta. Podía distinguir contornos. Hombros puntiagudos, una cabeza que parecía demasiado grande para su cuello delgado, y unos ojos que no reflejaban la luz, sino que la absorbían. Sentí su aliento, un hedor a tierra húmeda y carne podrida, justo en mi nuca. El susurro no era un sonido, sino una idea implantada directamente en mi cerebro: estás despierto. El terror era tan visceral, tan agudo, que sentí que mi corazón se destrozaba contra mis costillas. Cuando logré mover un dedo, todo desapareció. Solo quedó el olor, que se disipó lentamente. Empecé a documentarlo. Un cuaderno bajo mi almohada. Anotaba la hora, lo que veía, lo que sentía. Patrones. Siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada. Siempre la misma figura, acercándose un poco más cada vez. Dejé la luz del pasillo encendida. Compré un ruido blanco. Nada funcionaba. La parálisis se hizo más profunda, más prolongada. Ya no solo era inmovilidad, era una opresión total, como si me hundiera en un fango frío e invisible. Hace 2 semanas, la figura se sentó en el borde de mi cama. El colchón se hundió bajo un peso que no debería existir. Pude ver sus manos, largas y con demasiados nudillos, posadas sobre mis piernas, a través de la sábana. El frío que emanaba de su contacto me quemaba la piel. Esta vez, el susurro fue una voz ronca, hecha de 1000 susurros a la vez: te conozco. Te he observado desde antes de que nacieras. Este cuarto, este cuerpo, son solo una jaula temporal.
Sentí una invasión, como si algo escarbara en mis recuerdos más íntimos, robando sonrisas, sustrayendo momentos de felicidad para alimentar su propia y retorcida existencia. Anoche fue la penúltima. Ya no hubo susurros. Solo un silencio expectante y cargado de malicia. La figura, que ahora llamo el observador, estaba inclinada sobre mí, su rostro a centímetros del mío. No tenía ojos, solo cuencas vacías que eran puertas a una nada absoluta. No tenía boca, pero sentí como mi aliento, mi calor vital, era succionado hacia ese vacío. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que, en el espejo del armario frente a mi cama, pude verme a mí mismo. Yo estaba allí, dormido, con una expresión de paz idiota en el rostro. Y esta entidad, esta cosa, estaba encorvada sobre el yo que dormía. Yo, el que supuestamente estaba despierto y paralizado, era solo un espectro, una conciencia atrapada en el borde del sueño, observando la verdadera pesadilla que ocurría en el plano real. ¿Cuál era real? ¿El cuerpo en la cama o la conciencia paralizada? La entidad en el espejo giró su cabeza sin ojos hacia mi reflejo espectral y sonrió. Una grieta se abrió en donde debía estar su boca. Ahora es de noche. Son las 3:17 de la mañana. No me he atrevido a dormir. Tomé pastillas, café frío, cualquier cosa. Pero el cuerpo cede. Los párpados pesan toneladas. Sé lo que viene. No es una alucinación. Es una cita. Una transferencia. He investigado demasiado en estos días de desesperación. Leyendas antiguas hablan de los Daemonium Vigil, demonios que no se alimentan de almas, sino de la propia conciencia despierta, del terror puro y lúcido de saber que estás atrapado. Se adhieren a un huésped y lo visitan noche tras noche, acercándose, hasta que el último velo entre su mundo y el nuestro se rasga. Escribo esto en el cuaderno, a la luz de una linterna, con la mano temblorosa. No es un diario. Es una evidencia. Para quien lo encuentre. La parálisis no es el síntoma. Es el ritual. Y esta noche, cuando el observador toque mi frente con su dedo de nudillos infinitos, creo que la parálisis será permanente. Y yo, lo que quede de mí, estaré verdaderamente despierto. Atrapado para siempre en ese segundo de terror puro, mirando desde la esquina de mi propia habitación, mientras otra cosa se levanta de mi cama, se estira con mis huesos, y sonríe con mi boca. El colchón acaba de hundirse a mi lado. Leyendas antiguas hablan de los Daemonium Vigil, demonios que no se alimentan de almas, sino de la propia conciencia despierta, del terror puro y lúcido de saber que estás atrapado. Se adhieren a un huésped y lo visitan noche tras noche, acercándose, hasta que el último velo entre su mundo y el nuestro se rasga. Escribo esto en el cuaderno, a la luz de una linterna, con la mano temblorosa. No es un diario. Es una evidencia. Para quien lo encuentre. La parálisis no es el síntoma. Es el ritual. Y esta noche, cuando el observador toque mi frente con su dedo de nudillos infinitos, creo que la parálisis será permanente. Y yo, lo que quede de mí, estaré verdaderamente despierto. Atrapado para siempre en ese segundo de terror puro, mirando desde la esquina de mi propia habitación, mientras otra cosa se levanta de mi cama, se estira con mis huesos, y sonríe con mi boca. El colchón acaba de hundirse a mi lado. La primera vez ocurrió un lunes. No lo recuerdo porque fuera especialmente aterrador, sino porque fue extrañamente normal. Me acosté tarde, como casi siempre. El techo de mi habitación tenía la misma mancha de humedad de siempre, la lámpara parpadeaba ligeramente y el ruido lejano de un coche pasando por la avenida me ayudó a quedarme dormido. O eso creí. Abrí los ojos y supe que algo no estaba bien. No porque hubiera visto algo, sino porque no podía moverme. Intenté girar la cabeza, levantar un brazo, incluso mover los dedos, nada. Mi cuerpo era un bloque muerto, pesado, como si alguien hubiera apagado el interruptor que lo conectaba a mi cerebro. Pensé que estaba soñando. El problema fue que todo se sentía demasiado real. Podía escuchar el zumbido de la nevera en la cocina, el tic-tac del reloj del pasillo, incluso mi propia respiración, corta y torpe. El aire entraba y salía de mis pulmones, pero con dificultad, como si algo invisible estuviera apoyado sobre mi pecho. La palabra parálisis del sueño apareció en mi mente, casi tranquilizadora.
Había leído sobre eso. Sabía qué pasaba. Sabía que no era peligroso. Así que cerré los ojos y esperé. Entonces lo sentí. No fue una presencia inmediata, ni una figura oscura saliendo de la nada como en las historias que había escuchado. Fue algo más sutil, la sensación de que no estaba solo. Como cuando sabes que alguien te observa sin necesidad de verlo. Abrí los ojos. Nada. La habitación estaba exactamente igual que antes. La puerta entreabierta, la ropa colgada en la silla, la sombra alargada del armario proyectada por la luz de la calle. Me obligué a respirar con calma. Pasaron unos segundos, o minutos, es difícil decirlo, y de pronto, como si alguien hubiera devuelto la corriente eléctrica a mi cuerpo, pude moverme. Me senté de golpe, empapado en sudor. No volví a dormir esa noche. La segunda vez ocurrió 3 días después. Esta vez ya sabía lo que era. O al menos, creía saberlo. Desperté de nuevo sin poder moverme, con el cuerpo rígido y la mente atrapada en un estado extraño entre el sueño y la vigilia. Pero había algo diferente. El silencio. El reloj no sonaba. No se escuchaban coches. Ni el zumbido de la nevera. Era como si el mundo se hubiera detenido. Intenté hablar. Gritar. Pedir ayuda. Mi garganta no respondió. Solo pude emitir un sonido ahogado que murió antes de existir. El pánico empezó a crecer lentamente, como una marea negra subiendo por mi pecho. Fue entonces cuando escuché la respiración. No era la mía. Era lenta, profunda, demasiado cercana. Venía de algún lugar a mi izquierda, cerca de la cama. Sentí como el aire se desplazaba, como algo ocupaba espacio a mi lado. Quise girar los ojos, pero solo pude moverlos ligeramente. Vi una sombra oscura, imprecisa, como una mancha más negra que la oscuridad misma. No tenía forma definida. No tenía rostro. Pero sabía que me estaba mirando. La respiración se acercó a mi oído. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando algo, no sé qué, rozó mi mejilla. Fue apenas un contacto, ligero, casi cuidadoso. Y entonces, desapareció. El sonido volvió de golpe. El reloj, los coches, la nevera. Pude moverme otra vez. Me levanté temblando y encendí la luz. Estaba solo. Pasé el resto de la noche despierto, sentado en la cama, repitiéndome que había sido una alucinación. Que era normal. Que la mente, en ese estado, podía crear cualquier cosa. Pero algo no encajaba. No recordaba haber sentido tanto miedo en un sueño. Las semanas siguientes fueron una lenta caída. La parálisis empezó a ocurrir con más frecuencia. Al principio 1 vez por semana. Luego 2. Luego casi todas las noches. Y cada vez, la presencia regresaba. Nunca se mostraba por completo. A veces era solo una sombra en la esquina de la habitación. Otras, un peso mayor sobre mi pecho, como si alguien se sentara sobre mí. En una ocasión sentí dedos largos presionando mi garganta, no lo suficiente para asfixiarme, solo lo suficiente para recordarme que podía hacerlo. Intenté cambiar mis hábitos. Dormir más temprano. Menos café. Nada funcionó. Empecé a investigar. Leí artículos médicos, foros, testimonios. Todos decían lo mismo, la parálisis del sueño puede provocar alucinaciones. Sensaciones de presencia. Figuras oscuras. Presión en el pecho. Pero ninguno mencionaba lo que me ocurría después. Porque no terminaba cuando despertaba. Comencé a notar pequeños detalles durante el día. Marcas leves en mis brazos. Moretones que no recordaba haberme hecho. Un cansancio profundo, como si no hubiera dormido en días, incluso después de pasar 8 horas en la cama. Una mañana encontré algo que me hizo detenerme en seco. Una huella. No era grande. Estaba marcada en la sábana, justo al lado de donde yo dormía. Cuando por fin terminó, desperté gritando. Esa noche tomé una decisión. No volvería a dormir. Aguanté 2 días. El tercero, mi cuerpo se rindió. Me dormí sentado en el sofá, con la luz encendida y la televisión funcionando como un ruido de fondo inútil.
Pensé que así estaría a salvo. Me equivoqué. Desperté paralizado, mirando la pantalla estática. Pero esta vez no estaba en mi habitación. El entorno era el mismo salón, sí, pero algo estaba mal. Las sombras eran demasiado largas. La luz demasiado débil. La presencia no se molestó en ocultarse. Estaba frente a mí. No puedo describirla con precisión. Mi mente se niega. Solo recuerdo una figura alargada, retorcida, como si no hubiera sido hecha para existir en este plano. Donde debería haber un rostro, había algo que se movía lentamente, como carne intentando reorganizarse. Se inclinó hacia mí. Y entendí. No era una alucinación. Nunca lo había sido. La parálisis no era la causa. Era la puerta. Ahora escribo esto sin saber si alguien lo leerá. Ya no duermo. No de verdad. Porque cada vez que cierro los ojos, siento como algo se acerca, esperando el momento exacto en que mi cuerpo vuelva a quedarse quieto. Anoche, mientras fingía dormir, sentí el peso en la cama. Pero esta vez, pude mover un dedo. Y escuché una risa suave, complacida. Creo que está aprendiendo. Y creo que, pronto, ya no necesitará que esté dormido.